tal? Bienvenidas y bienvenidos a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey, del programa Lecturas, Voces e Ideas de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera y última conversación del foro de Muro a Muro, el nuevo desorden postviral. Foro que hemos elaborado en conjunto con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que hoy está recibiendo en estos momentos el premio Princesa de Asturias y a quienes les enviamos un abrazo de felicitación, y la Universidad de Guadalajara. Para esta sesión tenemos un tema muy atractivo, la nueva globalización, a partir justamente de pensarlo después de estas crisis que ha despertado la pandemia, cómo imaginar las nuevas globalizaciones o la nueva globalización. Lamentablemente, Federico Reyes Heroles no puede acompañarnos por razones ajenas a su voluntad y a la nuestra, pero estamos muy contentos y muy honrados de recibir con nosotros al doctor Rodrigo Aguilar Benignos, al doctor Nicolás Fucrás y a la doctora Gabriela de la Paz para que juntos reflexionen sobre este tema. Le voy a ceder la palabra a Gabriela de la Paz, quien es doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en los temas de procesos de pacificación y conflicto público. Gabriela de la Paz ha sido directora del Centro de Estudios sobre Norteamérica del Tecnológico de Monterrey, institución en la cual trabaja como profesora e investigadora. Gabriela es también editorialista del periódico El Norte del Grupo Reforma. Gaby, muchísimas gracias por moderar esta mesa y con gusto te doy la palabra. Muchísimas gracias, Ana Laura. Pues gracias a la Cátedra Alfonso Reyes por invitarnos a estar en este panel. El tema es sin duda muy relevante y muy, pues nos pone a pensar en muchas cosas sobre hacia dónde se está moviendo esta conexión que llevamos tiempo realizando entre todos, las relaciones, los intercambios comerciales, los intercambios culturales, cómo todo esto se está moviendo y transformando. Y bueno, hablar de la pandemia es solamente una de las cosas que han estado transformando la manera en la que nos relacionamos. Cuando hablamos de muro a muro, pues no podemos dejar de pensar en un muro tan significativo como lo fue el muro de Berlín, y luego hablar ahora de lo que le llamamos el muro de Donald Trump. Pero bueno, hoy tenemos un panel muy interesante con Rodrigo Aguilar Benignos y Nicolás Fucrás, y me permito presentar entonces a Rodrigo. Rodrigo Aguilar Benignos es maestro en Política Económica Internacional por la London School of Economics and Political Sciences y es licenciado en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido acreedor de la beca del Centro de Estudios Mexicanos otorgada por la Universidad de Oxford, Inglaterra, en 2003 e investigador asistente en el Freeman Spogli Institute for International Studies de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, en 2004. Ha sido consultor del Sistema de Naciones Unidas. Desde hace 12 años radica en Washington, D.C., donde es socio director de Wiljan Consulting, firma de consultoría enfocada en asesoramiento estratégico en políticas públicas globales. Es también asesor de la Vicerrectoría de la Universidad de Guadalajara. Por su parte, Nicolás Fucrás es doctor en Ciencia Política con enfoque en Relaciones Internacionales por la Universidad Laval en Canadá. Cuenta con 2 maestrías, una en Economía Internacional y otra en Países Emergentes por las universidades de Reading, UK, y de Toulouse, Francia. Ha sido profesor invitado en Francia, en la Universidad de Sciences Po, en Argentina, Universidad del Río Cuarto, China, Universidad de Fudan, Canadá, Universidad de Sherbrooke y la Universidad de Quebec en Montreal. En Estados Unidos ha sido invitado a Rice University y en Columbia a la Universidad de los Andes. Es miembro de diversos centros y redes de investigación. El Centro de Desarrollo Sostenible, que pertenece a la cátedra CEMEX Tech en México, el Centro de Estudios sobre la Integración y Mundialización, el CEIM, en Canadá, el Grupo de Investigación con Enfoque Estratégico en Asuntos Globales del TEC en México, y sobre Gobernanza del Agua en la Red Panamericana de Investigadores. Bueno, entonces vamos a tener estas intervenciones de 10 minutos de cada uno de nuestros panelistas, y después, si ustedes tienen preguntas, les pido que por favor las escriban aquí en Facebook. Las leeremos para que cualquiera de nuestros panelistas, o si ustedes desean alguno en particular,
las contesto. Entonces, empezamos con Rodrigo Aguilar, por favor. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a todos, a la FIL Monterrey, FIL Guadalajara, Nicolás Alvarado, a todos los que hacen posible, por supuesto, a Ana Laura, pues este panel y bueno, pues el tema que hoy vamos a comentar con Nicolás, pues es un tema muy complejo y vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos para hablar de esto sin caer en sobresimplificaciones. Yo comenzaría diciendo que si pensamos que el mundo en el que vivíamos hace 4 años, es decir, el 2016, un mundo globalizado, un orden internacional basado en reglas, predicado bajo los principios de la democracia, del libre comercio, del liberalismo, si nos preguntáramos actualmente de dónde viene este mundo, sería justo decir que pues, prácticamente es el trabajo de 2 países principalmente, del Reino Unido y de los Estados Unidos. Se pueden argumentar varias cosas y es debatible, pero es relativamente justo decir que estos 2 países, junto con algunos aliados en el mundo, pues fueron las principales fuerzas motoras de esta idea de modernidad en la que veníamos participando y viviendo hasta hace poco, a mi juicio hasta el 2016. Yo creo que desde el fin de las guerras napoleónicas en 1850 y el concepto de Pax Británica, el Reino Unido condujo las principales fuerzas globalizadoras, como bien podríamos identificar, el flujo de mercancías, servicios, finanzas hasta la Primera Guerra Mundial. Y luego los japoneses invaden Pearl Harbor, Roosevelt decide ir a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y es el nacimiento de lo que se ha denominado la Pax Americana. Bueno, lo que pasó en el 2016 es significativo en mi opinión para entender la nueva globalidad de la que estamos ahorita en el 2020. Aquel año, en el 2016, es cuando la gente de estos 2 países deciden prácticamente hemos tenido suficiente de este modelo. Es decir, no nos gusta este modelo, es decir, no estamos seguros de seguir liderando este modelo. En inglés prácticamente dijeron, we want out, ¿no? En particular, con el proceso del referéndum del Brexit, que es el primer momento, pues, donde el Reino Unido hace este referéndum para salirse de uno de los sistemas más avanzados en el planeta de gobernanza internacional o regional, y la gente decide del Reino Unido no querer participar en esto. Primer momento que se da en el 2016, y bajo un argumento de que nosotros somos los grandes perdedores de este tema. Y el segundo momento, sin duda, es la elección de Donald Trump. Es decir, me parece que con la elección de Donald Trump se dan estas 2, digamos, salidas de estos 2 países que habían estado dominando la idea de modernidad hasta 2016. Y esto que arrancó hace 4 años, es decir, el antiglobalismo americano, la geopolítica cambiante, la desintegración de democracias, las reconfiguraciones de identidad, las guerras culturales, las guerras comerciales, las transformaciones tecnológicas, pues obviamente se han visualizado más con la pandemia. Yo hay veces que digo que la pandemia es una especie de lupa donde pues magnificamos estas contradicciones que ya veníamos arrastrando en el sistema internacional y que principalmente estos 2 países habían estado liderando. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Una pérdida de confianza en nuestras instituciones, una pérdida de confianza en nuestros líderes, un modelo económico agotado con profundas inequidades, crisis ambientales y bueno, pues un mundo profundamente dividido entre los que viven en zonas rurales y viven en zonas urbanas, ¿no? Ahora, para enfocarnos muy bien y debido al tiempo, yo sugiero que hagamos ahorita un análisis de dónde estamos en cuanto a la política global en medio de la pandemia y posteriormente hablar un poquito más de cómo llega Estados Unidos a esta nueva globalidad. ¿Por qué es relevante iniciar con estas 2 preguntas? Porque a mi parecer, dentro de las crisis globales que hemos tenido, siempre digo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial hubo cambios fundamentales en el sistema. En el caso de la Gran Depresión hubo cambios fundamentales en el sistema, pero no necesariamente después de la Primera Guerra Mundial y después de la crisis financiera del 2008 hubieron cambios realmente fundamentales. Entonces la gran pregunta es, de lo que venimos arrastrando del 2016 al 2020, más la crisis de la pandemia,
¿Cuáles van a ser estos cambios fundamentales? Y esa es, digamos, la gran pregunta que hay que resolver todos los días. ¿Qué tenemos hoy en día? Bueno, pues Oriente Medio prácticamente en llamas, al extremo que solamente tenemos 3 países que generan cierta estabilidad, que podrían ser Turquía, Egipto y Arabia Saudita, con todo lo que podamos debatir. La disfuncionalidad, la violencia, la inestabilidad de esta región que va desde el norte de África hasta Irán, pues va a seguir con nosotros varias generaciones, en mi opinión, y es muy probable que la región, como la conocemos ahorita, pues va a ser totalmente distinta una vez que cesen estas disfuncionalidades. La verdad es que pueden culpar a Churchill, pueden culpar a Bush, pueden culpar a quien quieran, pero ciertamente es una zona pues que no se ve con relativa estabilidad en el corto plazo. Respecto a Rusia, debatiblemente quizás más peligrosa ahora que en cualquier momento del siglo XX, a mi opinión, por varias razones. Aún tiene armas nucleares, son más agresivos en proyectar este poder en su vecindario, es decir, están en Crimea, están en Donbass, están en Abjasia, están en Transnistria, y no van a salir de ahí, no se ve que vayan a salir ahí en el corto plazo. Pero yo creo que el problema mayor de Rusia ahorita es que están en nuestras casas, es decir, están penetrando los servidores, están penetrando procesos electorales, están impulsando candidatos en Francia como Jean-Marie Le Pen. Y bueno, ¿por qué? Pues probablemente les gustaría ver que también otros países del mundo occidental van en declive, como lo es Rusia. Y obviamente las fallidas políticas exterior de Estados Unidos, pues obviamente ha logrado que Rusia se alinee un poco más con China. Y ahí es algo que vamos a comentar quizá más adelante las preguntas. China, bueno, pues vamos a ver, China es un país donde, por ejemplo, Mao Zedong en algún momento le confió al primer ministro de la India, Nehru, una frase que a mí se me hace muy escalofriante. En medio de la conflagración nuclear en los años, finales de los años 60, pues le dijo, bueno, mira, a ver, en el peor de los casos, si vamos a una guerra nuclear y la mitad de la humanidad muere, bueno, la otra mitad va a sobrevivir, ¿no? Y va a permanecer, va a resurgir de las cenizas y todo el mundo se hará más socialista y en unos cuantos años seremos de nuevo 2.700 millones o a lo mejor hasta más. Es decir, está esta idea de que podemos arriesgar todo por el todo y aún así con lo que nos quedemos podemos resurgir. Entonces es una cosa interesante y escalofriante porque es una forma obviamente de operar también geopolíticamente de China. ¿Cuál es el quiebre de China? Yo creo en 1990. China lo que quiere a toda costa es evitar lo que le pasó a Gorbachev. Le preocupa más la política doméstica y lo que hace es cómo mantener el control del partido y cómo evitar protestas como las de Tiananmen. Internacionalmente lo que buscaban era respeto, estatus, digamos, ser un jugador en la mesa, tener las prerrogativas de una potencia, controlar el vecindario como gran potencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que más le interesaban a China. China a partir de ahí genera una trayectoria ascendente a partir de su poderío económico y pues el punto, digamos, cúspide yo creo que se da en 2017 cuando se da una especie de coronación de Xi Jinping en el 19º Congreso del Partido, que le da prácticamente 5 o 10 años más de poder, quizás solamente equiparable a Mao y a Deng Xiaoping. Entonces está el sueño chino, como le llaman, es nacionalista. Y hay una cosa también muy importante, y lo vamos a ver ahora que comparemos con Estados Unidos, ya la relación sino-americana. El tema es que China también está acostumbrado a planear a largo plazo. Y eso es algo muy distinto a lo que ocurre en ciertos países occidentales y en particular Estados Unidos. Es decir, la planeación a largo plazo es algo que es una realidad para la China de hoy en día. Es decir, si ustedes ven el plan
El plan que tienen de industrialización, pues es un plan a 2035. El plan de prosperidad, también prosperidad social, es un plan a 2035. Ellos, su plan es convertirse en una potencia en el 2050 y esa planeación es el largo plazo, es el que está permitiendo que China vaya en ascenso. Y lo podemos ver obviamente con estas bases militares muy en el fondo del mar del sur de China. Bueno, otros temas globales, para no extenderme, ya lo sabemos, comenzamos 2019 con muchas protestas en 80 ciudades del mundo, que iban desde discriminación hasta corrupción, desde Hong Kong a Chile, México, políticas inadecuadas de los gobiernos, pues ya vimos 2019 y 2020, pues qué les puedo platicar, que ustedes no sepan, la tensión de Irán y Estados Unidos por el asesinato del general Soleimani, el impacto del cambio climático, los incendios de Australia y Brasil, el juicio político y la absolución de Trump, en fin, la recesión económica, la mayor caída de la bolsa de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hablando de Estados Unidos, ¿cómo puede Estados Unidos mantener una política exterior exitosa? Sí la ha tenido, Estados Unidos sí ha tenido buenos ejemplos. Está el Plan Marshall, está la OTAN, está la reunificación pacífica de Alemania, Tratado de Paz Egipto-Israel. O sea, sí hay casos, digamos, de puntos positivos en la política exterior, pero a mi parecer el gran fracaso ha sido, después del optimismo de la Segunda Guerra Mundial, pues que hayan propagado obviamente estas ideas y valores de Estados Unidos como orden liberal por una élite en particular. Es decir, es el fracaso de la hegemonía de Estados Unidos como líder del orden global liberal. Pues ya sabemos todos los fracasos también que hubieron desde 1990 hasta ahora. La mala relación con Moscú, la polarización no ayuda, las rutas de las guerras comerciales del Trump, ¿no? Tampoco ayudan en nada. Y bueno, eso sí, seguir como el país más poderoso del mundo no es la misma cosa que seguir como el garante del orden liberal internacional. Y yo creo que ahí es donde está la gran diferencia de lo que estamos intentando ahorita en el 2020. Finalmente, bueno, la relación sino-americana, China-Estados Unidos, pues bueno, le apostaron. Aquí hay una cosa, una anécdota muy interesante. Decía Kissinger que las democracias occidentales juegan ajedrez y los chinos juegan un juego que se llama Go. Y son dos juegos totalmente distintos, con estrategias distintas, donde pues obviamente China es más a largo plazo y la idea es rodear al enemigo hasta que se ahorque solo el enemigo, versus el ajedrez que es tratar de darle jaque al rey, y son dos visiones distintas, digamos, que Kissinger ponía entre el ajedrez y el Go, que es el juego chino. Bueno, hay una era de competencia multidimensional, son 20 años de socios, había mucha interdependencia económica y comienza el tema de que si somos socios o adversarios, hay fallas del gobierno demócrata, hay fallas del gobierno republicano. Y bueno, pues la gran pregunta es si las alianzas que tiene Estados Unidos en el mundo de ahora en adelante van a ser más selectivas y van a ser más transaccionales. Y bueno, como conclusión, yo creo que factores como el rápido envejecimiento de la población, la automatización, van a minar la fe en lo que es el capitalismo liberal y va a fracturar lo que hemos llamado el free world hasta el momento. Yo soy más de la idea de que, y a lo mejor es un poco pesimista, aunque pues, como en la caja de Pandora se habló ahora del virus como metáfora en este foro de la FIL Monterrey, pues yo concuerdo que al final de que se abrió la caja de Pandora, cierran la caja y lo que queda en la caja es la esperanza. Bueno, pues mi esperanza es que vayamos a tener al menos lo que Michael Beckley llama como un siglo iliberal americano, es decir, un siglo donde no vamos a tener el liderazgo de Estados Unidos en cuanto a valores de liberalismo, sino simplemente ausencia de este liderazgo. Y yo creo que hacia allá nos vamos. Finalmente, sí estoy convencido que las transformaciones tecnológicas, en particular la inteligencia artificial, va a cubrir pues, un papel muy relevante en las relaciones de poder en el mundo.
particular con todo lo que tiene que ver con el armamento. Y estoy seguro que el futuro será de quienes controlen el poder computacional en todo este proceso de influencia, detección y predicción de lo que las masas van a hacer. Hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Interesante tu participación y sobre todo, pues ya hablaremos de lo... Me gusta que has mencionado esta dualidad de anglojona, Estados Unidos, Gran Bretaña, pero bueno, vamos a hablar un poco de eso más adelante. Vamos a escuchar la visión francesa, digamos, de Nicolás Fucras. Adelante, Nico. Sí, perdón. Primero que todo, pues muchísimas gracias a la Cátedra Alfonso Reyes, ¿no? Por organizar este evento y abrir este espacio de reflexión, ¿no? Hasta casi de introspección, ¿no? Pues muchísimas gracias a Gaby, por supuesto, ahora y a Rodrigo por esta excelente ponencia, la verdad, que abraza muchos temas, y estoy seguro que luego pues volveremos a tocar varios de ellos. Me voy a extraer un poquito, digamos, de esta relación, de esas relaciones de poderes, ¿no? Y me voy a concentrar un poquito más en esta, digamos, en esta idea de nueva globalidad, ¿no? Que suena un poquito a nueva realidad, ¿no? Entonces, si me permiten, pues les voy a compartir esta ponencia que preparé para esta ocasión, ¿no? Qué pena, pero como académico, no me puedo refugiar detrás del concepto ya claramente erróneo de globalización feliz de los años 90, ¿no? Así que voy a ser algo pesimista y de antemano, pues lo siento. Sin embargo, sí me sigo aferrando a la idea de que la humanidad puede despertar, ¿no? Voy a ser franco, no percibo nada nuevo en esta globalidad. Al contrario, observo en la energía societal, en la actitud de los actores institucionales, tanto privados como públicos, un continuum, ¿no? Y hasta una aceleración de la historia, aceleración de la profundización de un modelo que ha demostrado ser dramáticamente excluyente e insostenible. El mundo ha ido cayendo en el síndrome de la isla de Pascua y veo que se avecinan las mismas consecuencias de colapso y anarquía que en el escenario de lo que fue esta isla paradisíaca del Pacífico. Pero esta vez lo estamos repitiendo a escala global. Así que a pesar de la retórica elitista acerca de un supuesto despertar a raíz de la crisis ecológica y humana que vivimos, veo que la humanidad ha sido incapaz de repensar su paradigma cultural, que sin embargo sería la condición sine qua non para cambiar el rumbo del Titanic en el cual estamos absolutamente todos. Veo que esta nueva globalidad se sigue basando en algunas ideas totalmente erróneas y peligrosas que seguimos defendiendo en inercia como zombies. Esas ideas son, por ejemplo, la de un crecimiento infinito en un mundo que es finito, o bien la idea arrogante que podemos crear un modelo humano desconectado de las leyes de la naturaleza. En fin, sigo percibiendo mucha arrogancia humana en la construcción del destino. Seguimos valorando y recompensando, tanto en la retórica como en el comportamiento, esas falacias, y eso a pesar de sus efectos destructivos para la humanidad y las demás especies. La nueva globalidad refleja el hecho de que la civilización moderna, probablemente occidental y citadina, sigue en pañales y no logra despertar, ni tampoco hacer un trabajo de introspección. Y eso, lo repito, a pesar de provocar un desastre humano y ecológico creciente. Es triste ver que las crisis que hemos vivido colectivamente no han provocado la maduración societal esperada. ¿Por qué no hemos despertado, madurado? Probablemente por la poca solidez del tejido social que ha sido atomizado por el individualismo exacerbado y que impide cualquier trabajo de introspección colectivo, pero también individual. Otro factor posiblemente explicativo es que hemos construido nuestras estructuras humanas, como la educación, por ejemplo, en base a leyes humanas globalmente homogéneas.
y cada vez más distantes de las leyes de la naturaleza y de los ecosistemas locales, lo que nos impide captar la complejidad de los fenómenos societales que hemos contribuido a desarrollar, como pobreza, marginación, violencia, corrupción, informalidad, etcétera, etcétera. La nueva globalidad se caracteriza de manera general por una pérdida de educación, o sea, de respeto, y de valores indispensables para asegurar la armonía, como la humildad, la solidaridad, la empatía, la fraternidad o el diálogo, etcétera, etcétera. Muy relacionado en esta nueva globalidad, veo que el miedo tiende a secuestrar cada vez más a la humanidad, tendencia acelerada por las crisis a repetición que hemos vivido. El ser humano le teme a todo, la otredad, al vecino, a la naturaleza, a la enfermedad, a la muerte, a la vida, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Probablemente porque se percibe como independiente del todo. Este sentimiento de independencia ha sido la piedra angular del modelo privilegiado desde la Segunda Guerra Mundial. En fin, nunca el ser humano se había sentido tan vulnerable y desprotegido ante la normalidad. El problema es que este miedo explica en gran parte la irracionalidad de la toma de decisiones, tanto individual como colectiva, en términos de sostenibilidad, pero también irracionalidad en términos de inclusión también. Es justamente a partir del miedo que se han ido construyendo las dinámicas política, económica, social, cultural, etcétera, de la nueva globalidad. Y al mismo tiempo, el miedo se ha vuelto una herramienta de control económico, social y político. El miedo favorece la sumisión. De igual manera, el miedo nos hunde en los paraísos artificiales, como el materialismo y la virtualidad, que se presenta como un nuevo mundo en el imaginario popular. Pero al final, el miedo construye muros mentales, físicos y cada vez más virtuales, que son obstáculos al respeto e interiorización de la otredad y de la naturaleza. El miedo nos deja de la democracia, de la armonía, de la empatía, del desarrollo humano, de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, etc. El miedo construye las falsas informaciones, los análisis cosméticos basados en indicadores macro cuantitativos y por ende especulativos. También el miedo construye los comportamientos compulsivos, o sea, infantiles, los nacionalismos, los extremismos, etc. Por otra parte, veo que seguimos en una lógica de deshumanización, más bien desnaturalización, tanto de los individuos, tal como de las estructuras que rigen el cuerpo social. Somos cada vez menos capaces de definir los límites a nuestra libertad, tal como de interpretar las señales de la naturaleza. Claramente, el acceso a la información no resuelve nada, porque hemos perdido la capacidad de interpretar esta información. La sociedad de la información, que caracterizaría también nuestra nueva globalidad, no ha demostrado propiciar la madurez tal como se creía hace algunos años. De lo que veo, el acceso a la información y a la comunicación no nos ayuda a construir una racionalidad ética y humanista. La nueva globalidad genera un sentimiento de impotencia ante actores que percibimos como de derecho divino y que ocupan, gracias a nuestro consentimiento y pasividad, los espacios de toma de decisiones. En la medida en que el humanismo y la naturaleza desaparecen como eje de nuestra construcción, se acelera la entrega del control del destino a actores globales, agroindustria, gigantes de la comunicación, laboratorios farmacéuticos, banca, redes criminales transnacionales, etcétera, etcétera. La nueva globalidad nos hunde en el conformismo, desarrollando la percepción de que no podemos controlar nuestra historia y nuestro paradigma cultural. Es así que nuestras decisiones, tanto individuales como colectivas, reproducen y hasta aceleran un modelo cada vez más destructivo. La nueva globalidad beneficia de una bonita mercadotecnia, nos promete muchos derechos y pocas obligaciones, pero también nos hace olvidar que somos copartícipes y coaccionistas de lo que llamamos el sistema. Al final, la nueva globalidad nos hace consumidores antes de ser ciudadanos.
Este panorama acelera la desigualdad, la brecha social y la pérdida de dignidad, legitimando entre la gran mayoría de la población acudir a la violencia desde todas sus formas: migración, criminalidad, terrorismo, corrupción, etcétera, etcétera. En fin, no percibo un antes y un después, sino una secuencia lógica de acontecimientos que contribuyen a consolidar un paradigma construido globalmente después de la Segunda Guerra Mundial en base a premisas que hoy en día son claramente erróneas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Y bueno, nuevamente muchas gracias, Rodrigo, por tus comentarios. Tengo la impresión de que se pueden conectar muy bien sus dos ponencias de la siguiente manera. Finalmente, tenemos un orden mundial que se establece a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un eje anglosajón. Digo, finalmente estamos hablando de una guerra fría donde predomina por un lado la Unión Soviética y por otro Estados Unidos, pero Estados Unidos lo hace acompañado de una serie de aliados y de socios en el cual Gran Bretaña es uno de sus pilares fundamentales. Y en todo este sentido, pues todas esas alianzas que se crean para sostener la Guerra Fría, sostener esta rivalidad global con la Unión Soviética, pues nos van creando todas esas tendencias que hoy identificamos como el libre comercio, que están basadas, como lo mencionó Ricardo Aguilar, en un orden liberal, lo mencionas, era orden liberal democrático, ¿no? Que es interesante porque me da la impresión de que fueron muy optimistas en pensar, digo que esa es una característica, me parece, de la cultura americana, optimistas en esto de pensar que todos los presidentes iban a seguir eso. Y finalmente ese liberalismo pues se terminó hace algunos años, ¿no? Y en el Inter, pues este modelo que Estados Unidos logra implementar y que finalmente terminan siguiendo después de la Guerra Fría a sus ex rivales, pues es el que nos trae muchas de estas cosas que Nicolás ha mencionado como negativas, ¿no? Entre ellas, pues, como este consumo que hemos hecho, esta globalización que se construye por una falta de respeto a la naturaleza. Lo mencionaste como la nueva globalidad, pero pues también mencionaste que veías una continuidad entre lo que se había vivido antes, digamos, en la Guerra Fría y lo que ha sido ahora. Me parece a mí que no hay, que nos ha faltado marcar en qué época estamos, ¿no? Me parece que nos ha faltado decir, bueno, no hemos tenido un momento o hemos desperdiciado oportunidades. Tuvimos una quizás en el 92, cuando desaparece la Unión Soviética, tuvimos otra quizás en el 2001, otra en el 2008 con la gran recesión que golpeó a Estados Unidos y otros países, y probablemente 2016 hay otra. No sé si alguno de ustedes nos quisiera ahondar un poquito en, bueno, finalmente, si tomamos todo esto que hemos vivido como punto de partida, ¿qué nos espera los próximos años, ¿no? Si Estados Unidos y Gran Bretaña o Inglaterra, como lo quieran ver, dejan de abanderar esa democracia liberal, y tenemos por otro lado estos otros actores como China y Rusia, que tienen valores diferentes. No estoy diciendo que sean malos, sino que simplemente son diferentes a lo que hemos estado acostumbrados. O sea, ¿qué podemos esperar? No sé si empezamos contigo, Rodrigo. Bueno, me pareció extraordinaria la participación de Nicolás, porque toca, yo creo que de manera profunda, lo que hay detrás de toda esta guerra de poder, todo este tema geopolítico, y en particular, muy atinadamente mencionó el miedo como factor principal en la relación entre países. Me parece, y coincido con Nicolás, que esto es una secuencia, que es inercia de lo que se viene construyendo después de la Segunda Guerra Mundial,
Y como dice Gaby, sí, efectivamente hubo una especie de optimismo en la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial fue brutal. Entonces, el mundo en aquel entonces estaba en condiciones de agravio, bueno, pues como ningún, como ninguna otra momento quizá en la historia en los últimos 200, 300 años. Entonces, ahí, pues cuando salen estas iniciativas, esta parte colectiva, estos plan Marshalls, la recuperación de Europa, se empiezan a alinear, obviamente los países que ganaron, tomando el liderazgo. Y ese optimismo nos llevó, pero ahí lo importante, que es lo que yo ligo, lo que está diciendo Nicolás, es que Estados Unidos promovió este orden liberal llevando sus valores de antivalores, ¿no? Entonces, ahí mismo iba el individualismo, el miedo, digamos, todo en la misma canasta. Y ahí, digamos, a partir de cuestiones pues, coercitivas o muy transaccionales con los países aliados, pues los obligaban, por decirlo así, a sumarse a este set of values o este set de valores, ¿no? Entonces, pues por eso nos metimos tan fuerte con el tacherismo y con Reagan y con Miguel de la Madrid en adiós al proteccionismo. Bueno, vámonos por ahí. Y regímenes democráticos en Europa del Este, lo mismo. Como decía Adam Przeworski, los países de Europa del Este sufrieron dos grandes liberalizaciones de manera abrupta, la democrática y la económica. Entonces, ¿qué país te puede soportar, digamos, una liberalización doble en espacios de tiempo muy reducidos? Entonces, a lo que voy es que creo que, ¿qué es lo que nos espera? Es que tenemos que, como dice Nicolás, hacer un proceso de maduración, de introspección, de reconexión con lo que realmente es importante para la subsistencia de la especie, que es la naturaleza, que es el humanismo, y hay que retomar estas cosas. Cuando ves un debate presidencial como el que vimos hace 2 semanas, donde los candidatos se culpan unos a otros de cuántos muertos lleva Trump y cuántos muertos llevaría Biden si fuera presidente, ese es el mejor ejemplo de la deshumanización que nos habla Nicolás. Entonces, tenemos que ir cambiando, digamos, esa parte. Repito, yo creo que va a costar una generación porque en particular el miedo está instalado. Es decir, yo aquí en Washington ayer recibí una carta del presidente Trump promoviéndose electoralmente y es política del miedo. Es decir, él me está diciendo a través de cosas de miedo por qué no debo de votar por él. Pero imagínense eso llevado a la relación con China, a la relación pues con México, a la relación con otros países. Entonces, esa es la parte en la que yo no estoy tan optimista porque no he visto cambios o no me han dado razones para estar optimistas de que hay una maduración o que la pandemia nos está enseñando a actuar distinto. Quizá yo podría decir, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea, algunos de los programas que se están discutiendo, por ejemplo, para la recuperación del sector de aeronáutico, de comercial, ¿no? Están ya, digamos, poniendo ciertas condiciones para rescates a esa industria, por ejemplo, que tienen que ser cero emisiones, que tienen que, es decir, el Estado y la Comisión Europea te aporta recursos si vamos a recuperar tu sector, pero ya condicionamos eso a que tienes que ser cero emisiones en tus planes. Bueno, ahí son las razones muy concretas que me parece que podemos ser optimistas, pero en general, desafortunadamente creo que vamos a transitar todavía en un par de años con mayor inquietud, mayor incertidumbre, porque no hemos llegado a esa maduración. Excelente, Rodrigo. Muchas gracias. Creo que estás tocando temas muy, muy profundos. En lo personal, creo que hay muchas ideas y conceptos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de los cuales pues, se han ido construyendo, digamos, la arquitectura institucional. Hoy en día y por ende ha ido fosilizando un poquito, digamos, esos conceptos que surgieron de manera lógica de la Segunda Guerra Mundial.
como por ejemplo el concepto de desarrollo, ¿no? El concepto de desarrollo que hace referencia básicamente casi exclusivamente a la cosa material y específicamente pues la acumulación de riqueza, ¿no? Que en un contexto de post-Segunda Guerra Mundial podemos entender muy bien, pues había que reconstruir, por supuesto, ¿no? Y este concepto, pues a partir de este concepto se ha ido construyendo instituciones, ¿no? Hasta la misma educación, digamos, ¿no? Desde lo global, y luego, pues, permeando, digamos, los espacios nacionales. Entonces, considerando, pues, la no democratización, realmente, de la arquitectura institucional global, sí es muy difícil revisar esos conceptos, porque por eso tendemos a funcionar un poquito en inercia, a partir de conceptos que se fueron construyendo en un momento específico, que tenían su razón de ser en entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es muy difícil revisar lo que somos, ¿no? O sea, nuestra propia organización humana. ¿Por qué? Porque esos conceptos están muy protegidos y muy blindados en policy networks muy, muy, muy cerrados, finalmente, y muy impermeables, ¿no? Que difícilmente podemos penetrar. Por ende, pues hay muy poco control realmente sobre nuestro destino, nuestro modus operandi, la manera como pensamos, construimos proyectos individuales y colectivos, ¿no? Y lo interesante, tal como lo decías, Rodrigo, es que el miedo, el individualismo hoy en día son muy racionales desde la perspectiva de este concepto de desarrollo que se ha quedado muy, muy fosilizado, ¿no? Porque el miedo, el individualismo es lo que ha permitido el éxito de este modelo de desarrollo en términos de acumulación de riqueza. Más hay miedo, más individualismo, más la gente va a consumir, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues este miedo y este individualismo ha ido destruyendo el tejido, ¿no? Y los tejidos, hasta las identidades, ¿no? Y la misma estructura familiar también, ¿no? Distanciando los individuos hasta llegar a escenarios de incomprensión, de un distanciamiento realmente asombroso, ¿no? Y un egocentrismo que, otra vez, es el pilar del éxito, ¿no? Económico, pero al mismo tiempo, pues, con consecuencias absolutamente dramáticas. Entonces, creo que el liberalismo se nos ha salido un poquito de las manos, ¿no? Nos hemos distanciado un poquito de lo que se planeaba, ¿no? En la época de Adam Smith, ¿no? Y el liberalismo hoy en día aplicado a escala global, ¿no? Y con una interpretación cultural anglosajona, creo que es algo bien, bien importante. Vivimos en un mundo cuyos referentes realmente son productos de un paradigma cultural, que es el paradigma anglosajón, ¿no? Del cual ha ido surgiendo conceptos que para la gran mayoría de las culturas no tienen mucho sentido, como el concepto de productividad, rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que en otros contextos sí tienen sentido, en el contexto anglosajón a lo mejor sí tienen su sentido, pero en la gran mayoría de los espacios culturales, pues no. En fin, el liberalismo nos ha llevado a fuerte concentración del poder, en la medida en que han ido desapareciendo pues, los mecanismos de retención, ¿no? Por ejemplo, hablando de los países de Europa central y oriental que comentaron ambos, hemos visto que esos países pues finalmente estaban dependiendo de Moscú y apenas liberados finalmente del bloque comunista, pues que su poder se fue, o su nueva soberanía fue transferido a Bruselas, ¿no? Eso refleja claramente, digamos, esta tendencia a la concentración del poder, y también lo que me preocupa muchísimo es la concentración de la gestión de lo más esencial para la vida, como el agua o los alimentos, por ejemplo, ¿no? Y eso, claro, tenemos no solamente una gestión, una concentración, perdón, de esos bienes absolutamente fundamentales para asegurar los derechos humanos, pero además entre manos privadas, ¿no? Entonces, indudablemente, pues soy algo pesimista pensando en el futuro, porque se está traduciendo ya pues en una marginación creciente, ¿no? En fin, lo que sí me preocupa mucho es la desaparición de los mecanismos de retención, empezando por las identidades, ¿no? Las identidades colectivas, ¿no?
en fin, siento que actualmente el modelo liberal a veces me pasa por la mente esta idea de que es como si fuera entregar una arma a un niño, ¿no? No somos capaces, no tenemos la madurez colectiva suficiente para finalmente pues, asumir con responsabilidad esta libertad que finalmente pues, que tenemos entre las manos, ¿no? Y eso me preocupa mucho porque siento que el liberalismo exacerbado tiende a abrir el espacio al autoritarismo, ¿no? Que sea autoritarismo ecológico o todo tipo de autoritarismo, pero eso sí me preocupa muchísimo, ¿no? Pero creo que forzando demasiado este liberalismo, apoyamos al autoritarismo al final, ¿no? Y me preocupa, sí. Gracias, Nicolás. Rodrigo, ¿algo que quieras comentar al respecto? No, pues esta última frase es contundente y estoy totalmente de acuerdo, porque son los pendulazos los que estamos advirtiendo y por supuesto todo es, ya lo estamos viendo a inicios de la pandemia, ya con 7 meses en pandemia, cómo el control gubernamental y la vigilancia gubernamental y el poder concentrado se arraiga y digamos que se exacerban estos controles y solamente vamos en el inicio de la pandemia, es decir, creo que esta parte no solamente se va a agudizar, sino se va a distorsionar y se va a combinar con otras preocupaciones de Nicolás, como el tema de las identidades. Actualmente en Estados Unidos el conflicto racial pues ha cobrado otra dimensión a partir de la pandemia. No es lo mismo ver la tragedia de George Floyd antes de la pandemia que durante la pandemia. Y volviendo a la metáfora de la asfixia y el virus, pues todavía se combinan estos elementos simbólicos de no puedo respirar y con una comunidad que lleva agraviada décadas y que no ha sido todavía integrada a la sociedad y todo un sistema de justicia criminal que es sumamente segregador, ¿no? Como es el sistema de justicia penal norteamericano. Es decir, ese es el tipo de cosas que estamos observando dentro de la pandemia, que lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo en particular en Estados Unidos es sujetar el poder y actuar de una manera, digamos, mucho más coercitiva, mucho más agresiva hacia las sociedades. Y es lo que hemos estado viendo en estos, sobre todo julio y agosto, con las manifestaciones en 100 ciudades de Estados Unidos. Obviamente está la irresponsabilidad de los actores políticos, eso no lo voy a comentar porque está a la vista, pero justamente una de las grandes preocupaciones en 19 días en este país es precisamente que esto se desborde ante la incapacidad de los actores políticos, del reconocimiento y ante la incapacidad institucional de la cual Estados Unidos siempre se ha vanagloriado de tener checks and balances y tener grandes instituciones. Bueno, pues ahorita estamos frente a unas elecciones presidenciales que bien podrían ser en Ruanda, en Sudán o en cualquier país que antes Estados Unidos ninguneaba. Entonces, eso es lo que yo creo, cerrando el comentario, me parece que es muy importante esto que está diciendo Nicolás, y que no necesariamente es un escenario, digamos, optimista en términos de no más autocracia. Yo creo que vamos a ver todavía más autocracia. Muchas gracias, Rodrigo. Nico. Es un juego de ping pong. Pero al mismo tiempo, pues creo que más o menos ya pensamos de la misma manera, ¿no? Lo que para tratar de profundizar y retomar uno de los temas que estabas abordando, Gaby, y también retomaste es el tema de los muros, ¿no? Creo que ese es algo bien interesante porque el mundo se ha ido como, o había esta idea de que el mundo estaba plano, ¿no? Los años 90, sin embargo, pues los muros se están construyendo de manera exponencial y entre nosotros mismos. No, porque criticamos mucho a Trump, pero nosotros mismos vivimos dentro de burbujas, ¿no? Que sea el carro, el
carro de acero, pues es un muro, eso nos hace sentir protegidos, ¿no? Vivimos dentro de colonias blindadas, nuestras instituciones se están blindando también, ¿no? Entonces creo que los muros no están nada más entre países, sino también dentro de las sociedades, ¿no? Y el mismo materialismo pues refleja este muro. Lo que me preocupa mucho es que efectivamente pues México sea el muro de los Estados Unidos, ¿no? México literalmente se ha ido transformando en el muro y lo estamos pagando, eso está clarísimo, ¿no? Entre los, lo que son los campos de migrantes, ¿no? Lo que es la Guardia Nacional, lo que son las deportaciones, pues es el financiamiento del muro, ¿no? Lo estamos pagando. Y sí, son tendencias que realmente me preocupan enormemente en cuanto a esta nueva realidad. Es muy neomedieval en este sentido, ¿no? De que pues, todos vivimos dentro de burbujas ya. Y no solamente son muros físicos, pero también son muros mentales, pero que al final las consecuencias son idénticas, ¿no? Son exactamente las mismas. O sea que esos muros mentales tienden a incrementar las brechas entre nosotros, ¿no? Por ende, desentendimiento y vuelve muchísimo más propenso, digamos, nuestro entorno a la violencia, ¿no? Desde todas sus expresiones, ¿no? Y a legitimar también, ¿no? Lo que es la corrupción, por supuesto, ¿no? En fin, sí, me preocupa un poquito esta nueva globalidad, digamos. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, estamos a unos cuantos minutos de terminar nuestra transmisión. Yo me quedo un poco con la duda de que no sé si entonces o no construimos bien la globalización, no la pensamos bien o qué pasó, porque escuchándote hablar de muros, Nicolás, pues yo me acuerdo que uno de lo que se decía de la globalización era que se terminaban los muros, ¿no? Se derribaban y el muro de Berlín fue muy simbólico en ese sentido. Pero yo creo que más bien, no sé, podríamos decir que fue un espejismo, porque al mismo tiempo se estaba construyendo lo que algunos llamaban el muro de la tortilla, que era el muro entre Tijuana y San Diego, que tuvo varias otros muros a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Y entonces, pues, no sé, la pregunta es bajo qué premisas construimos este muro o si lo que construimos fue más bien una ilusión, ¿no? De todo ello. Nos quedan 2 minutitos, no sé, 1 minuto cada uno de conclusión y despedimos. Rodrigo, adelante. Bueno, pues yo creo que justo construimos esa idea de globalización bajo las premisas erróneas, como dice Nicolás. Es decir, el tema de la soberbia y cómo construimos a partir de 1990 el fin de la historia y Fukuyama y ya llegamos y todo esto, es esa misma soberbia la que hoy nos está persiguiendo 40 años después, 30 años después, diciendo, este no era el camino. Entonces, yo creo que es parte de donde estamos ahorita, es haber creído que llegamos cuando esto es un proceso continuo, cuando no es conquistar el Everest, como la democracia, ya llegamos, no, es toda esta idea de que un régimen, o sea, no hay democracia sin demócratas, ¿no? Entonces decía Castoriadis, lo mismo digo, en el sistema internacional, pues hay orden, no hay cooperación, si no existe gente que coopere, gente humana, gente, digamos, con esos valores de cooperación. Y lo que ha ocurrido desde 1900 hasta ahora es esta deshumanización, este individualismo que nos ha llevado al fracaso de lo que quisimos o lo que pensamos que había sido el estado ideal de globalización. Gracias. Nico. Okay, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, es muy interesante ver que a raíz de la caída del muro de Berlín en 89, pues había esta idea de fin de la historia, de mundo plano, y pues a partir del 2001 ya pues nos dimos cuenta de que no, pues el mundo no está tan plano y a lo mejor la historia no ha concluido. Y qué bueno, creo, porque esta historia puede ser muy peligrosa. Otra vez, no por malas razones, hay que recontextualizar, ¿no? El momento en el cual se fue construyendo esta historia en la cual, pues,
nosotros operamos, actuamos y tomamos decisiones, ¿no? Es que es un contexto de post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, muchas ideas, tal como lo comenté, se han ido fosilizando en el tiempo, se han ido cristalizando y nos hace actuar realmente en inercia. Ahora lo que me preocupa más es más bien este centro, ¿no? Este centro que ha ido generando esas ideas que son los Estados Unidos, que a lo mejor está mucho menos preparado que nosotros, digamos, en cuanto al cambio de paradigma cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos a este cuestionamiento que sí se requiere, ¿no? En cuanto al modelo, ¿no? No sé si realmente está preparado, sobre todo considerando la manera como se ha ido internacionalizando, basándose en un principio de soberanía no negociable, ¿no? Y de una cosmovisión no negociable, ¿no? Siendo el centro de este orden en el cual estamos, está probablemente menos preparado a este proceso de transformación, ¿no? Y de innovación que sí requerimos para poder construir un orden muchísimo más incluyente y sostenible, celebrando la diversidad, que es una condición sine qua non para que tengamos una paz positiva, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Nico. Pues muchísimas gracias a los tres, Rodrigo, Nicolás, Gaby, por esta visión radical en su sentido de ir a la raíz de este modelo fallido y de confrontarnos con nosotros mismos frente a nuestro individualismo, nuestro miedo y lo que hemos construido y lo que tendríamos que construir. La visión sin duda no es optimista, pero como bien dijo Rodrigo, podemos retomar la metáfora de la esperanza que se queda guardada en la caja de Pandora para imaginar el mundo mejor y empezar a pensarlo. Quiero comentarles que justamente el 20 de noviembre estará con nosotros la filósofa norteamericana Martha Nussbaum para hablar sobre el miedo y la furia como amenazas a la democracia. Ya habrán pasado las elecciones, será muy interesante escucharla en ese contexto. Están todos invitados. Rodrigo, nos encantará recibirte por acá nuevamente en la cátedra. Y los días 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo este mismo foro de Muro a Muro en su edición dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a quienes nuevamente les enviamos un abrazo. Muchísimas gracias a los tres por la poderosa fuerza de sus reflexiones.